Buenas tardes a todos y todos. Nos estamos encontrando de nuevo en esta edición del Club de Lectura Isbelia con un clásico de la literatura inglesa y la literatura universal llamado Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. ¿Listo? Entonces voy a empezar a darles un poquito de contexto sobre Emily Brontë. De Emily Brontë no tenemos fotos, ella no vivió en una época, mentiras, en esa época ya había fotografías, pero ella no tuvo su familia no tuvo acceso a ese tipo de tecnología. Este es un cuadro que pintó su hermano. Su hermano fue un pintor fracasado. Perdón. Y entonces nos queda el registro de Emily Brontë nace en Inglaterra, en Yorkshire, que es la región de Inglaterra en la cual se supone que está ubicada Cumbres Borrascosas. O sea, hay una relación, digamos, similar en cuanto al lugar que describe con el que vivió. Sin embargo, el lugar que ella describe es irreal en términos de que no se puede, digamos, uno ir directamente allá, como lo hemos visto en otras novelas. Am, bueno, ella ya creció en ese contexto, aunque sí viajó a lo largo por varias partes de Inglaterra y de Europa también, y tuvo acceso a como a muchas referentes, ¿no? Emily Brontë es la tercera, si no estoy mal, de seis hermanos, a la tercera o la cuarta de seis hermanos. Su padre era un párroco y era un terrateniente, así como la familia que ella describe, los Earnshaw y los Linton. La familia de ella era una familia terrateniente que básicamente vivía de la renta y permitía que la familia se dedicara a leer y aprender. Ella tuvo una buena formación en estudios clásicos. Su madre muere muy joven de tuberculosis. Dime, Wilson. Su madre muere de tuberculosis muy joven. Y a falta de tener la figura materna en la casa para que las cuide, mandan a las cuatro hijas, eran cuatro hijas mujeres, cinco hijas mujeres y un hijo hombre. Mandan a las cinco hijas a una escuela de un internado y allá las dos mayores mueren de tuberculosis también. Entonces, cuando mueren las dos mayores, el papá decide devolverlas a la casa para alejarlas de la tuberculosis, aunque en la casa también hubo tuberculosis. Ella crece con sus otras dos hermanas, Charlotte, y no me acuerdo cuál es el nombre de la otra. Emily, Charlotte y... Esperen, lo busco aquí rápidamente. Emily, Charlotte y se me olvida Carlota la también era otra. escritora. Y También ella me eran acuerdo escritoras. de una Las, reseña de la hermana. sí, las tres fueron escritoras. Las tres son escritoras por apuesta, básicamente. La otra hermana Brontë, la que más conocemos, Anne. ¿Listo? Anne Brontë. La otra que más conocemos, la otra que escribió un clásico de la literatura, se llama Charlotte Brontë, que tiene una llamada Jane Eyre, una novela también un clásico. Se compite con este, a ver, uno cuál lee. Cuando uno estudia literatura, o cuando uno estudia literatura inglesa, el profesor siempre se tiene que debatir entre elegir a Emily y a Charlotte, porque ambas son así como fundamentales para entender este periodo de la literatura. Entonces ellas se devolvieron de su colegio, siguieron estudiando y tales y hicieron la apuesta. Bueno, al parecer tenían con su hermano también unos juegos de inventarse historias. Y entonces, a punta de inventarse historias, las tres hermanas se volvieron escritoras. Escribían poesía de vez en cuando, por ahí publicaron una antología de poesía de las tres y alguna vez decidieron publicar un libro y cada una publicó un libro. Entonces Charlotte publicó Jane Eyre, Emily publicó Cumbres Borrascosas y Anne publicó una que se llama Algo Gray, es el nombre de una persona también. A las tres también Agnes Gray, bueno, la hermana escribió otra novela que se llama La inquilina de Wilderspell Hall. Las tres publicaron con nombre falso, con un seudónimo masculino, Alice Bell. Las tres publicaron bajo el mismo apellido, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue publicar bajo un apellido y un nombre masculino y hacer el mismo juego que son tres hermanas escritoras. Como bien lo decían, en esa época la mujer no tenía derecho a publicar, era mal visto, más bien las casas editoriales sufrían mucho o preferían no publicar bajo nombre femenino y era muy común que se publicaran con el nombre del marido o con un nombre am, falso.
Además de las hermanas Brontë, tenemos el caso de Jane Austen, que es otro gran clásico de la literatura de esta época. Ella también publicó bajo nombre masculino. Y una de las novelas más importantes que a mí me gustaría leerla eventualmente aquí es Frankenstein, de Mary Shelley. También esa fue publicada bajo seudónimo masculino, ¿no? Ella la publica en 1847 y se muere al año siguiente. Emily Brontë nunca supo cuál fue la recepción de su novela, nunca pudo hablar al respecto de su novela, de su vida se conoce muy poco, muy poco, muy poco, porque además eran como muy reservadas. Lo importante es que sepan que ella también murió de tuberculosis, ¿no? Como que la tuberculosis, como le dice la doctora María Clemencia, era un problema social, cultural y artístico, a tal punto que en la literatura de este tipo, en esta que llamamos a llamar literatura romántica, luego les explico por qué, en la literatura romántica siempre alguien tiene que morir de tuberculosis en algún momento. Espero que se acuerden de La Traviata, es una ópera muy famosa sobre una prostituta que también muere de tuberculosis, o que piensen en la Dama de las Camelias, que también es otra mujer que muere de tuberculosis. Y si no estoy mal, la María, nuestra María, también muere de tuberculosis, ¿no? Es un tema, es un tópico impresionantemente absurdo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que yo le hablaba de un ensayo de una escritora estadounidense que se llamaba La enfermedad y su metáfora? Ella cuenta cómo para el siglo XX el cáncer reemplaza la tuberculosis como la enfermedad literaria, ¿no? Que fue la enfermedad favorita para el siglo XIX para que la gente muriera. ¿Por qué la enfermedad, por qué la tuberculosis nos gusta tanto? Porque es una enfermedad que es progresiva, es una enfermedad que no es como fulminante, así como el cáncer, porque además para su época no había cura y entonces había un montón de como conocimiento folk al respecto, como folclórico al respecto, que permitía la creación de muchos mitos y muchas historias. Y siempre se asoció a un tipo de carácter, ¿no? A la gente activa, a la gente que se movía, a la gente que era feliz, no le daba tuberculosis, mientras que a la gente quieta, a la gente sosegada, la gente más bien de ánimo melancólico, era más fácil que le diera. Y porque además, para curarse, como había tanto folclore alrededor de curarse, pues había como un turismo de de la tuberculosis en la medida en que siempre se consideró una enfermedad del aire que uno respiraba. Y entonces a la gente o lo mandaban a la playa con aire muy caliente a ver si eso le secaba a uno los pulmones, o lo mandaban allá arriba en el aire más frío de las montañas a ver si era por la pureza del aire, ¿no? Como que había todo un, un, sí, una mitología y un turismo de cómo esta enfermedad se desarrollaba, qué lo mejoraba, qué le empeoraba, y eso es gran material cinematográfico y gran material literario, como dijo la doctora Mara Clemencia, es súper taquillero, porque además los cambios y los picos y las depresiones que traía la tuberculosis implicaba también cambios en el estado de ánimo, ¿no? Siempre fue una enfermedad que se consideró más propia del espíritu, como una destrucción del espíritu hacia el cuerpo, hasta que en el siglo XIX se dieron cuenta que eran bacterias y con la llegada de la penicilina la tuberculosis bajó bastante. Aunque hoy en día uno todavía ve mucha política pública, como muchas leyes y muchos programas que van dirigidos hacia la tuberculosis, como a erradicarla, a controlarla, a no permitir que gente con tuberculosis viaje y a clasificar, digamos, a la gente entre qué tipo de estado de tuberculosis tengan hoy en día, aunque hoy en día tiene cura, porque es una enfermedad que todavía tiene como este rezago histórico, como así como lo tienen hoy en día enfermedades como el COVID, por ejemplo, para nosotros, o enfermedades como el VIH, que tienen como secciones muy específicas de los gobiernos para tratar. ¿Listo? Sobre la novela, vean, esta es una película Álvaro, de perdón un segundito, 1992, Álvaro. de María Eh, Clemencia. bueno, la tuberculosis no encuentra cura sino hasta el año 1954. Ah, Eh, pues los, madre. sí, cuando se inventan los tres antibióticos grandes que la pueden controlar. De resto, teníamos cualquier cantidad de problemas para poderla tratar. Entonces, en realidad,
La tuberculosis nos ha acompañado por siglos de los siglos, amén. Y en la actualidad hay tuberculosis, hay mucha Sí, tuberculosis. Y donde más la hay es en los sitios de, pues, voy a ponerlo así como en este término, donde hay desnutrición, pobreza extrema, malas condiciones ambientales, pero hay tuberculosis todavía y la tenemos. Los médicos seguimos pensando en esa enfermedad cuando tenemos pacientes con algunas condiciones que tenemos que mirar, pero no se ha podido erradicar, es muy complicado. perfecto, María Clemencia, muchas gracias por la precisión. Yo creí que con la llegada de la penicilina ya había sido suficiente. No sabía que fuera tan violento, ¿no? Ni Guash. la penicilina no le hace nada. No sirve para nada con la No, la tuberculosis. penicilina no le hace. ¡Wow! No, Uy, yo siempre no, pensé que la penicilina mataba todo. no, no, esta no. Esta enfermedad no, por eso es que la tuberculosis sigue siendo, nosotros la llamamos la gran simuladora, los médicos. La tuberculosis nos imita cualquier cantidad de enfermedades y para nosotros sigue siendo un problema, ¿no? Un problema. Es una gran enfermedad. Wow, muy bien. Pues, sí, es una enfermedad que la literatura europea le ha encantado, ¿no? Ha hecho y deshecho sobre esa enfermedad. Listo, sobre la novela ya sabemos, es un clásico de la literatura del siglo XIX, es la historia de dos familias que viven en fincas vecinas, ¿no? Como bien lo sabíamos, por la estructura en la cual estamos, ahorita les hablo más de esa estructura social, que era lo que Julio César señalaba. Am, Estas dos familias estaban hechas para estar juntas, ¿no? Fíjense que ambos tenían dos hermanos, ambas familias tenían parejita de niño-niña, más o menos de la misma edad, más o menos del mismo nivel social, más o menos de la misma educación, que seguramente estaban destinadas a conocerse y a casarse para juntar esas riquezas y mantenerlas entre la familia, ¿no? Pero llega este niño Heathcliff, que tiene además una gran carga racial, no sé si la vieron, el muchacho, aunque en esta película que vemos acá no es tan claro, el muchacho es moreno, no es gitano. Ujú. Ellos sospechan que se lo robaron por ahí de las Indias o de la India o de por allá de algún lugar del imperio bien lejano y llegó como un pordiosero a las calles de no sabemos qué ciudad y a este papá sin Liverpool. razón alguna, Liverpool, sí, listo, a este papá sin razón alguna, aparente más allá de un buen corazón cristiano que él maneja, no encontró otra manera de salvarle la vida sino de llevarlo a la casa, ¿no? Desde el principio, este personaje, Heathcliff, que yo creo que sí hay un gran grado de injusticia en contra de él, em, es tomado como un salvaje solo porque tiene la piel oscura y es tratado como tal, ¿no? Se le describe como fiero, como que tiene un lenguaje impropio a tal punto que aunque todos sabemos que Katy está enamorada de él desde el segundo día y que lo más seguro y lo más tranquilo y lo más normal sería que se casara con él, socialmente es imposible, ¿no? No es posible que una persona de ese abolengo tuviera un matrimonio con una persona de color. Entonces, esa fractura, la llegada de esta persona, al que Katy se enamore de alguien que no le corresponde hace que todo se caiga, ¿no? Que todo se desmorone, como leímos alguna vez en otra novela, en el sentido en el que, si bien sus emociones van dirigidas hacia él, su constructo social va dirigido hacia el que tenía que ser su marido, que es el vecino, em, y a ella nunca pueda realmente decidirse y esté siempre en conflicto, ¿no? El conflicto precisamente, básicamente es ese, el de Exacto, Katy. ella es la causante del conflicto, ¿no? Básicamente es la causante de todo el tema de destrucción. Por eso yo diría que ella es la protagonista y el fantasma más importante, ¿no? Porque a pesar de que la segunda parte sea sobre Katy hija y uno se olvida un poquito de la mamá, em, pues el conflicto, el drama, la fractura, la violencia, viene de su imposibilidad de tomar riendas en el asunto o ya sea, o ya bien como apropiarse de, a mí me gusta es este tipo y me vuelo con él o hago lo que sea y tampoco es capaz y abandonar su designio social, económico, o decir, pues me caso con mi designio social económico, rechazo a este tipo, lo dejo siempre como un amigo y me voy con mi marido y respeto la institución que me toca.
No, ella está entre ambas partes, ¿no? Ella hasta cambia de personalidad, nos dice la narradora, ¿no? Es como pareciera que hubiera dos versiones de ella misma y ella juega mucho a que no se encuentren esas dos versiones, a que cuando llega uno y visita a uno no esté el otro porque ella sabe que los dos van a terminar peleando. Am, Tanto es así esta ruptura que al final, pues ese fantasma sigue reapareciendo y Heathcliff sigue siendo como una figura disruptora hasta que finalmente Heathcliff muere y ella termina casándose con su primo, ¿no? Y que termina siendo como salvando un poco un niño que quedó abandonado y ella como limpiando sus pecados al casarse y al reformar, porque ella termina reformándolo a este otro personaje que quedó abandonado. ¿Listo? Los temas que se discuten ahí son la familia victoriana y su relación con la herencia. Yo ahorita les explico qué quiero decir con victoriana. El amor, la melancolía, la enfermedad, la muerte y el más allá, ¿no? Son típicos temas de lo que uno dice en novela romántica. Bueno, ahora sí vamos a hablar del periodismo. Acá tenemos una cosa llamada época victoriana. Esta novela es un clásico de lo que se conoce como literatura victoriana. La literatura, o bueno, la época victoriana se enmarca más o menos, se los pongo aquí, más o menos entre 1837 y 1910. Se llama así porque recibe el nombre de la reina Victoria, que es la que está en la corona, aunque algunos lo extienden un poquito más o un poquito menos, dependiendo de otras consideraciones históricas, ¿no? Coincide con una cosa que se llama la Belle Époque en Europa, que es este momento de crecimiento económico post guerras de Napoleón, que permite como una explosión socioeconómica de muchas cosas, ¿no? Entonces, la época victoriana se conoce como, o la conocemos como la madre eh, de la vida moderna. Cuando uno dice, como en lenguaje popular, es la gente moderna, la modernidad frente a lo antiguo, está hablando de esto, al punto que lo que vivimos hoy en día se le dice postmoderno. Nosotros, por ser un país que fue una colonia y que mucho de nuestro proceso o nuestro ingreso a la globalización es muy reciente, de los noventas básicamente en términos económicos, nosotros, nuestra cultura pre-noventas, nuestra constitución, por ejemplo, antes de la del 91, estaba sentada en estos valores. Nuestra idea de nación, lo que nuestra nación debía ser en el momento en que surge, porque nuestra nación precisamente surge como proyecto para la época victoriana, responde a estos valores. De modo que lo que hoy en día llamamos progresista se refiere a aquellas cosas que están cambiando esos valores. Alguna vez cuando leímos La Isla del Tesoro, yo les decía, en historia y en arte, especialmente en historia del arte y la literatura, uno siempre dice que eso es del siglo XIX, ¿no? Uno dice como el amor romántico es un invento del siglo XIX, la familia es un invento del siglo XIX, el capitalismo es un invento del siglo XIX. Y cuando decimos eso es que estamos hablando de que fue en esta época y en este lugar en el que estos valores se consideraron los apropiados para construir la sociedad que queríamos y que estos fueron exportados de muchas maneras en parte, en gran parte, con novelas como estas, ¿no? De este periodo tenemos además los clásicos de literatura inglesa, los clásicos de literatura europea, de los de biblioteca, ¿no? Entonces, no solo tenemos a Jane Eyre y a La Brontë, tenemos a Charles Dickens, que es el otro gran representante de esta literatura. Tenemos a Jane Austen. En Francia tenemos a Émile Zola, de Rojo y Negro y la Guerra y la Paz. Y tenemos a Arthur Conan Doyle, que es el de Sherlock Holmes. Como los grandes, como cuando uno dice, ah, la literatura, esas novelas largas que la gente lee, vienen de esta. ¿Listo? Entonces, todo porque sucede. Al parecer el mundo cambió muy rápido en el siglo XIX gracias a una cosa llamada revolución industrial. La revolución industrial permite que la riqueza se genere mucho más rápido. Antes de la revolución industrial, y estoy haciendo una simplificación muy general, la riqueza o la economía era muy agropecuaria, ¿no? Entonces, lo que yo pudiera
producir en términos de la tierra me pudiera producir o lo que la tierra me pudiera dar en términos minerales era lo que definía que una nación o un grupo o una comunidad fueran ricas. Entonces, si había una gran hambruna, como cuando hubo en Irlanda una gran hambruna porque hubo una enfermedad que dañó todas las papas, toda la gente se murió. Si había una gran producción agropecuaria, pues la gente tenía más dinero para producir, para vivir y para desarrollarse. Con la revolución industrial, esos procesos se aceleran más y ya pasa el foco de ser de una economía agropecuaria a una economía de productos y servicios. Ya el rico no es el que tiene muchas tierras, sino el que tiene una fábrica, ¿no? Pasamos de ese modelo de producción de economía del campesino y el señor feudal y la explotación de la tierra a el patrón y el obrero y a la explotación del obrero, ¿no? Marx, cuando hace toda su revolución y todo, se imagina todo esto, su crítica del capital, lo hace pensando en este nuevo modelo económico, que es el de la postrevolución industrial. Entonces a Inglaterra le suceden dos cosas, o dos cosas importantes que al parecer son el resultado de lo mismo, hacen que Inglaterra se vuelva muy importante, y es que la revolución industrial permite una explotación mucho mayor de las colonias. Para esta época, si bien ya América se había liberado en su gran mayoría del dominio español, europeo, tanto Norteamérica, Centro como Suramérica, todavía teníamos muchas colonias en Asia. India era todavía una de las principales colonias inglesas. Australia, Nueva Zelanda, todo eso todavía era parte de las colonias. Y teníamos las Filipinas, todo el sudeste asiático y China, Hong Kong, todos esos puertos seguían mandando un montón de cosas para Europa. Cuando leímos Todo se desmorona, yo les hablaba de cómo fue ese proceso ahora mirando a África. Para esta época, en la época victoriana, también es que sucede esa conquista de África y esa repartición de los territorios africanos entre las potencias europeas para seguir mandando recursos y riquezas a eso, ¿no? A la par, hay como una gran expansión, como que estos valores que son muy propios de la cultura inglesa, que son muy cercanas a la francesa, se expanden porque Inglaterra al principio apoya a Napoleón en su expansión por Europa, le ayuda a financiar em, las guerras napoleónicas, que es el intento de Napoleón de construir un gran imperio francés en todo el continente, sin tocar precisamente Inglaterra, y entonces estos valores se, se expanden, ¿no? Desde Portugal hasta Polonia, eh, Napoleón tiene una gran influencia por medio de estas guerras, entonces pues así es como económicamente y culturalmente se expanden estos valores. Es el inicio además de nuestro modelo de producción capitalista basado en y yo le invierto algo y esta inversión me tiene que traer buenos resultados y a la vez de la idea de globalización y es la tierra me queda chiquita acá, tengo que ir a buscar otros lugares y tengo que integrar a esos otros lugares a mi economía. Si se fijan, cuando uno estudia economía colombiana del siglo XIX, nuestros principales importadores eran ingleses. Nuestra, el paño inglés, em, como representante de esa importación de textiles ingleses, es uno de los principales ejemplos que tenemos. Además de que ellos también eran los que producían los materiales para construir barcos, para construir casas, que venían mucho en el siglo XIX. Ellos aprovechan la, o cambian su relación con América, ya no la explotan en términos coloniales, ya no van y dicen, deme impuestos y mándeme dinero, sino que lo vuelven su principal mercado. Producen un montón de cosas en Europa para venir a venderlas acá. De aquí sacan la materia prima, allá la producen gracias a que tienen los medios que la revolución industrial permite y la revenden en forma de ya producto final para que toda esa riqueza vaya a Europa, ¿no? Entonces es lo que hoy en día conocemos como el capitalismo en su expresión, máxima expresión, ¿no? Entonces surgen ahí y eso viene de la mano de unos valores muy importantes. Aquí se los resumí. Hay muchos más, pero creo que me voy a limitar a aquellos que son muy evidentes en la novela. El primero y el más importante es el papel fundamental de la familia y del matrimonio en la construcción y expansión de la riqueza de la clase acomodada. Fíjense que el matrimonio es un problema interesante para los ricos. Nadie piensa si la Ellen, ¿cómo se llama? Si Ellen Dean tiene hijos o no tiene hijos. Nadie piensa si ella se enamora, si no se enamora. Nadie piensa si los sirvientes
tienen riquezas o no tienen riquezas. En algún momento cuando discute con la cocinera le dice, ahora usted y yo tenemos más plata que Catherine, yo al menos estoy ahorrando, ¿no? Pero lo que haga el servicio no importa porque el servicio no acumula, ¿no? La gente, el trabajador promedio o el trabajador asalariado no es importante aún. El que es importante es el terrateniente porque es bajo la figura del matrimonio que se heredan estas riquezas y que uno tiene capital para invertir en nuevos negocios, ¿no? Toda la riqueza es importante en la medida en que se pueda convertir en más riqueza. De ahí que se llame acumulación capital, ¿no? No queremos ser ricos porque sea divertido o así seamos ricos y ya podemos vivir lo suficientemente bien. Toca seguir pensando en los negocios para que esa riqueza se mantenga y se expanda y aumente con el tiempo. Entonces, ese es muy importante. De ahí que, por ejemplo, haya todavía mucha defensa internacional o como muchas posturas que defienden los derechos de la familia tradicional de mamá, papá, hijo, porque es esa familia tradicional la que permite la herencia del capital. Otras formas de familia, como familias homoparentales o familias que no están centradas en la producción de niños, digamos, personas que se casan pero no tienen hijos, no son tan importantes o para la época victoriana ni siquiera existen en la medida que no tienen, digamos, esta ventaja económica. De ahí que, digamos, una de las principales luchas del movimiento LGBTI a lo largo del siglo XX haya sido, hey, denos los beneficios legales que tiene tener un matrimonio. Fíjense que un matrimonio, cuando, por ejemplo, en la Constitución del 91 le quitamos a la iglesia el poder de decir quién se casa y quién no, y se lo damos al Estado exclusivamente, es un asunto legal contractual. Por eso hay abogados de divorcios y abogados de familia y se habla de derecho de familia. Y por eso muchos de las ventajas de este mundo, de envejecer en este mundo, son mejores si uno está casado, ¿no? La pensión, la herencia, cosas por el estilo. Porque además es un modelo que se basa en una desigualdad de géneros, ¿no? El hombre es el que produce y el que piensa, la mujer es la que produce niños y los cría. De modo que, pues, tener familias que no sean de ese tipo, que no puedan tener hijos y que no puedan poner a una mitad a trabajar el capital y la otra mitad a trabajar la reproducción humana, pues no son tan útiles en ese sentido. Entonces, yo tenía mi profesora, la que me enseñó a mi literatura del siglo XIX en Colombia, decía que, que, el- que la literatura ya le había mostrado porque uno en política podía retar cualquier cosa sin ningún lío, excepto la familia, que cuando uno de verdad se metía con retar nuestra idea de familia, es que se levantan como las pasiones más grandes y hay las mayores resistencias por la función económica que cumple la familia en eso. Am, Esto, como se los estoy planteando, eso es teoría marxista del siglo XX. O sea, los marxismos del siglo XX fueron los que pensaron, se dieron cuenta que en el siglo XIX se produjo esta forma de hacer familia, ¿no? De ahí que, repito, insisto, los líos de amores sean relevantes, interesantes, apasionantes, en la medida en que tengan un aspecto económico de fondo. Si nos vemos en la novela, uno generalmente pensaría que el matrimonio es como, ay, a mí me gustas y tales, o nosotros también heredamos una visión romántica en sentido como cursi del amor, en la cual pedir matrimonio es una sorpresa, es sí, como un evento muy bonito, y entonces cuando uno pide matrimonio está el anillo de compromiso, se planea la boda y tales. Sin embargo, en esa novela eso no aparece en ningún momento. Desde que tienen 15 años, las niñas ya saben que tienen que encontrar un esposo que valga la pena y tienen todo el cortejo y todos estos ritos para decir cuál es el mejor. Mm, Acuérdense en la novela de Dime quién soy, que la mamá, después de la guerra civil y que está muy empobrecida, se preocupa mucho por llevar a sus hijas a estas fiestas en las cuales van a encontrar un pretendiente, ¿no? Sí, como que esa idea nuestra del amor siglo XX, como más bien yo me enamoro de alguien y le pido matrimonio, para esa época no existe, ¿no? No es una
no es una posibilidad verdadera, sino más bien es una obligación, es una institución. Está desprovisto de todas estas poesía amorosa que uno le pone detrás. Sin embargo, sí hay un elemento como de, al menos tiene que haber una afinidad de mi alma y estas personas buscan crearla. Pero uno ve con el matrimonio de Catherine, la chiquita, con su primo, uno ve lo falso que puede llegar a ser y al final ellos terminan casando casi que con la pistola en la cabeza. Allá casi que la obligan con una pistola a casarse, no la secuestran para casarse. De esta primera, por esa estructura económica tan importante, tan inmanente que hay en el siglo XIX o que se establece en el siglo XIX, surge la relevancia de las emociones y pasiones de los señores, ¿no? Si yo vivo en un siglo en el cual estas personas tienen algún tipo de libertad de elección y los voy a casar, pues me voy a procurar de que esos matrimonios sean amorosos y que haya algún tipo de sustento espiritual para la creación de esa sociedad, pero solo la de los señores, de nuevo, solo es la clase alta la que nos parece interesante. Hoy en día, como digamos el sistema económico ha cambiado bastante, la movilización social es una posibilidad. Tenemos ya novelas que nos hablan de cómo el señor rico se enamora de una mujer pobre y entonces hay como que se abre el mundo de las pasiones de de la clase trabajadora y empiezan a ser relevantes para la literatura, ¿no? Entonces tenemos Álvaro, una preguntita Betty la aquí. Fea, por ejemplo. Dime, me gusta. Es que yo quedé con una duda en la relación, en la novela, la relación de la que narró Nelly Dean Ajá. con el primer, con Gil, ¿cómo? Hindley. Hermano de Con, Katy. con el primero, Con los porque ella decía que eran hermanos de leche. de Ella leche. decía, somos incluso hermanos de leche. Entonces yo decía, ¿de dónde apareció Nelly? Porque ella no fue sirvienta toda la vida, o ahí fue sirvienta toda la vida, o fue, eh, pero ella tenía una relación muy cercana ahí con él. O sea, no sé de dónde aparece que, Viene de esa misma estructura económica del señor burgués, como del señor la terrateniente, ¿no? El señor terrateniente vive con su esposa y sus hijos, pero ni su esposa lava, cocina, ni nada, ni sus hijos hacen nada. Ellos dependen de toda una estructura de em, sirvientes que vienen con la casa, ¿no? Fíjense que el señor Lockwood renta la casa un mes, para un año, se va a los 6 meses y vuelve a los 3 meses a ver y golpea y encuentra otra familia ahí y su respuesta es yo soy el amo de la casa y a esta señora le toca avisparse y en 2 horas arreglarle un cuarto. La, como que el amo de la casa no siempre habita la casa, sino que es el dueño titular, ya sea que la está arrendando o que sea el verdadero dueño, como el señor, ¿no? Pero la casa, y generalmente son grandes mansiones, grandes, sí, como grandes terrenos, viene acompañado de su propio grupo de personas, que son los servicios. Dato curioso, la palabra familia viene de famulus. Famulus significa en latín esclavo, esclavo chiquito, porque la familia desde la antigüedad romana, desde el derecho romano, la familia era el señor, la señora, los hijos y los esclavos. La tierra, los esclavos y los muebles. Se habla de familia como todo ese entorno, que era muy común, sobre todo porque estas personas tenían, pues los matrimonios eran muy jóvenes y los nacimientos eran muy jóvenes. Las mujeres tenían hijos desde los 16 20 años y vivían muy enfermas también, que la mamá no le daba teta a los niños. Generalmente la que le daba teta a los niños era alguna de las sirvientes, alguna de las criadas que seguramente estaba teniendo hijos por su cuenta. Entonces, cuando Nelly dice que ellos son hermanitos de leche, se refieren a que la mamá de Nelly, que era sirvienta de la casa, debió haber sido la nodriza de estos niños, es decir, la que les dio el hijos? leche materna. Y se las dio porque Nelly nació de la misma época y entonces pues, su cuerpo lo estaba produciendo para Nelly y aprovecharon para Ponerle al hombre ahí. alimentar a los otros dos. Y entonces esos niños crecen además, pues los niños no entienden, ¿no? Los niños crecen además siendo muy amigos y ya cuando llega el momento de la adolescencia, queda claro quién es la sirvienta, Nelly queda toda la vida como la del servicio para ellos y ellos se vuelven sus amos.
así ellos hayan sido Sin embargo, hay felices, un incluso se tema, hayan enamorado. exacto, un tema de respeto y un tema de como esa unión al final, porque el tipo era duro y todo, pero pues no sé, Los llegaba quería. al final también respetando un poco esa parte, ¿no? Como que era la que más escuchaba o la que podía ponerle, tanto a él como al otro, que los nombres son difíciles de recordar, pero A sí, y ahí, Hindley, ahí se a ve todos. que había una relación desde pequeños debido a eso, que de una u otra forma había un respeto también por ser, pues, hermanos de esa leche. Sí, también porque uno cuando lee estas novelas, uno se da cuenta que, por ejemplo, la relación entre, bueno, entre hermanos sí es cercana, ¿no? Ellos se quieren y se conocen y crecen y tales. Pero, por ejemplo, papás con hijos son muy serios. Recuerden cuando vuelve el primo Lyndon y que le van a mostrar a su papá, ¿no? Y Nelly le dice en el camino, no le diga esto, no le diga esto, no le pregunte mucho, no le hable, y el papá lo recibe y dice, qué fastidio de niño, por favor, no me lo pongan al frente, pero es su papá. Entonces, estas personas, como que su familia afectiva, aquellos en los cuales se encuentran consejo, amor, cuidado, cariño, son los sirvientes, ¿no? Los sirvientes cumplen esa función porque la familia se ve todavía como una empresa, casi como una sociedad familiar. Eso de que los papás son amorosos con los niños, ese tipo de cosas, ya es de nuestro siglo, ya es del siglo XX, ¿no? Ya es posterior. Cuando, por ejemplo, eh, pues se vuelve casi que insostenible que toda familia tenga tanto servicio y digamos la clase media empieza, gracias a la industrialización, a vivir como en apartamentos o en casitas chiquitas y ya no en grandes territorios, que pues a falta del servicio, pues como esas redes afectivas se construyen ya en el hogar. Pero para esta época, olvídese uno de llamar a la mamá y decir, mamá, estoy triste porque me enamoré de alguien. No, uno llama a la empleada y le dice, oye, estoy triste porque me enamoré de alguien, ¿no? Ellos cumplen una. Fíjense que es el tercer punto, la participación activa de empleados y siervos en la construcción del hogar. El hogar, generalmente, quien me educa, generalmente quien me da consejos. En algunas novelas yo he visto las que les hablan a las adolescentes de la menstruación, el embarazo y el sexo, son las sirvientas, no son las mamás, ¿no? Es por eso que ellos le tienen. Y gracias a esas relaciones que uno se puede enterar de este chisme. Nelly dice que quiso a esta china al principio. Ya cuando se dio cuenta que Catherine era una engreída, que era manipuladora, hasta le da flojera a sus dramas, ¿no? Y entonces ella incluso es bastante irreverente en la novela, eso me gustaba mucho, es que le decía al señor Lockwood cómo estaba mamá esta vieja, yo no le quería escuchar, ella me decía, te voy a Eso le contar iba a un decir chisme, y yo, decía, ella también no. era incendiaria, Mm. estaba bien y en el momento soltaba la lengua y ahí bien empezaba todo el rollo, todo el Sí, y tema. además ella era como, le decía a Catherine, sí, yo te ayudo, y a los 2 minutos iba y le subía y le decía al papá, usted está Y le planeando echaba A, B, C y D, ¿no? tanto que Es casi la una, echan porque no, porque el Linton dijo, no, pues usted fue el que vino y me sapió aquí que esto estaba mal, ujú, le tocó irse que por otro viene a lado. hacer. Es una estructura familiar muy, muy particular porque es que también esa gente vive en la casa del Señor siempre. Sí, ellos no se van el fin de semana a sus casas a criar a sus hijos. Sus hijos nacen y crecen ahí. Hay una serie bueno, no sé si está en Netflix. En mi época estaba en Netflix. Se llama Downton Abbey. Creo que yo ya les había hablado de esta serie. Uy, Em, ya me tocó sufrirla. 12 Downton Abbey cuenta todo eso, dos ¿no? temporadas. Ujú. Cuenta todo cómo son esos dramas familiares en los cuales los principales protagonistas y los que más gozan son la gente de la cocina y del servicio. ¿Listo? Como además, fíjense, hay una cosa que a mí me sorprende de estas novelas. A mí me parece impresionante uno cómo la literatura del siglo XIX le vende a uno una idea de familia y de vida que es todo menos lo que uno es en este mundo, ¿no? Nosotros aquí todos hemos trabajado, incluso los que están pensionados y pensionadas, lograron la pensión porque se mataron muchos años dándole, ¿no? En la novela, en la historia que escribe Rubiela con- ¿cómo es? De contadora narra, contadora de historias. Uno, por ejemplo, ve que ustedes son gente que desde que salieron del colegio, lo primero que uno tiene que salir es a trabajar y que la actividad económica que uno realice, si soy contador,
si soy abogado, si soy médico, si soy mecánico, si soy profesor, lo que sea, va a definir la vida de uno. Entonces uno conoce a la gente que la actividad económica a uno le permite conocer. Uno se hace amigo de la gente de la oficina porque uno la ve de 8 a 5, ¿no? Y toda la vida está girando alrededor de ellos. En esas novelas, si ustedes se fijan, nadie trabaja. Y es porque son gente rica por la renta. Y uno no sabe, por ahí nos cuentan que tenían como unos cultivos de cebada o de avena o de trigo, que además, como ellos estaban tan arriba en la montaña, se demoraban un poquito en crecer y eran los últimos que se vendían. Entonces sabemos que ellos tienen ese negocio. De Lyndon, además, sabemos que fue magistrado, algo hizo con el derecho, pero la verdad, todo lo que esta gente tiene es tiempo para también enredarse en bobadas Bueno, y románticas, ahí ¿no? hay otra pregunta también de la novela, que es que este tipo se fue cuando Katy decidió que se casaba con Lyndon, se fue y Ajá. volvió a los 3 años con mucha plata, y él Y no supuestamente sabemos no sabía, no sé, llegó y fue el que le dio para que el otro apostara y todo, pero no supo de qué era, sino estuvo en el ejército, sin nada, sino nada, llegó. nada, y es un chisme que nadie cuenta, además. Sí, sí, es Nadie, cierto. nadie va y le dice, bueno, nadie lo emborracha y le dice, cuénteme, nadie lo persigue, nada, nada. Es un chisme No. que no importa. La Mm. actividad económica de la gente para la familia de la época victoriana no es importante. En muchas ocasiones, o en todas estas novelas, sí pasa algo muy común y es que los hombres se van un tiempo, hacen sus negocios y vuelven. Entonces, si uno está escribiendo la historia de un hombre, si uno es Charles Dickens con Oliver Twist o con eh, Philip Pirrip, que es el de, que me olvidó el nombre de esta novela, de, se me perdió el nombre. Pero bueno, en Charles Dickens uno ve más cómo trabajan los hombres, entonces la novela lo lleva a uno a Londres, la novela le muestra a uno cómo son los negocios, dónde se ven los abogados, cómo son las tiendas, incluso hablan de cuántas parcelas y cómo venden eso. Uno va mucho a los puertos y tales. Pero si en la novela la protagonista es una mujer, como pasa en las novelas de Jane Austen, en todas las de las Bronte y en algunas de Charles Dickens, eh, em, uno lo que ve es que la señora se queda en la casa esperando a que el marido vuelva, ¿no? Hay una escritora inglesa que se llama Elizabeth Gaskell, que ella habla de cómo era la vida de la gente que trabajaba en las fábricas en esa época. Esa es también una autora chévere de leer, porque uno ve la otra parte, ¿no? Toda esta gente nunca dicen, oiga, hay que comprar un litro de leche, ¿quién tiene 2.000 pesitos? Y venga las moneditas y vamos a la tienda. Uno nunca ve el dinero, ni uno nunca ve las relaciones comerciales suceder. Ellos siempre tienen comida, ellos siempre tienen sirvientes, ellos siempre tienen caballos, ellos siempre tienen perros de casa, ellos siempre tienen ropa, ellos siempre tienen carruajes para ir a la misa el domingo y para ir a hacer los negocios, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican? Más que todo a leer, escribir y conocer, ¿no? La educación como uno de los principales marcadores de la distinción entre la clase alta y la clase no alta, entre el que vive de la renta, el señor, y el trabajador, clase media, o el productor, o el campesino, o el proletario, como querramos llamarlo, dependiendo del contexto. Am, que ese es, fíjense, ese paralelo entre Heathcliff, que es un niño rescatado de la calle, además de color, que nunca, que sabemos que se vuelve rico, pero nunca logra volverse culto. Nadie nunca intenta a él enseñarle a leer, nadie se preocupa porque él lea. Y Hindley, que es este niño, que su mamá se muere y su papá es bien bobo y nunca lo manda a educar, que se vuelve bestia, ¿no? Entonces tenemos dos formas de la bestialidad humana. La persona de color, que es bestial por naturaleza, y la persona blanca, que es bestial porque no la educaron. Y Catherine, la chiquita, logra salvar al otro. Se le burla al principio y es bien déspota y es bastante violenta con el chinito, pero al final el amor ella lo logra y ella logra casarse y todo el mundo dice, uy, sí.
como que todos tenemos un poquito la esperanza de que ese niño que sí es de buena cuna, se le quite un poco lo bruto, lo vulgar. Y se dice siempre como tan guapo pero tan bruto, como de tan buena constitución pero tan bruto. El otro es trozudo, así sea seguramente igual de guapo, porque como no es blanco y es traído de la calle, se le tiene como con otra visión, ¿no? La lectura, la escritura, la ciencia, como que estas cosas son las que elevan ese espíritu y hacen que estas personas sean cultas. De ahí que haya toda esta discusión alrededor de lo que se lee y lo que no se lee. Los trabajadores leen por otras razones, no para cultivar su espíritu, probablemente para administrar el hogar. El hogar. Nelly lee y escribe porque debe mandar y recibir cartas. Y Joseph lee por la iglesia y lo único que lee es cosas de teología, nada más. Él no lee ciencia, él no lee poesía, él no lee literatura, él no, ese tipo de cosas no son para él. Entonces también hay esta idea como del conocimiento muy pensado para la clase alta, como característica diferenciadora. De ahí viene este proyecto de después de la escuela, que es lo básico, yo me puedo profundizar en algo, es decir, después de la primaria voy a la secundaria y elijo una carrera y me dedico a una actividad económica, esa es una idea del siglo XIX. Antes del siglo XIX la gente no hacía eso. Nosotros, como la idea de carrera, de universidad, ¿sí? Es una idea post siglo XIX. ¿Listo? Como que nace de acá. También es muy importante la rigidez de las estructuras sociales de opresión. Son rígidas, nadie las cuestiona. Este Heathcliff es moreno y por eso se merece no ser una persona de bien. Y nadie dice, oiga, pero ¿será que él es humano? Oiga, pero bueno, ya no sabemos cuál es su origen, pero lo incluimos en esta familia. Démosle todas las oportunidades que él tiene. No, el racismo nunca es cuestionado para esas estructuras. El machismo tampoco es cuestionado. Les decía que am, esta novela ha tenido muchas lecturas. Se vuelve clásica como en el siglo XX. El siglo XX es la que dice, esto es una novela clásica. En el siglo XIX, cuando la leen, la gente dice, esta novela es rara. En el siglo XX dicen, es una muy buena novela, nos habla de cómo es el siglo XIX". En el siglo XXI la leen y dicen, como, esta novela ante todo es violenta. No, es una novela en la cual golpean a las mujeres enfrente de uno y lo narran como, y las amenazan con que las van a seguir golpeando, y las agarran de los mechones, y ellas contestan a arañazos y a mordiscos. Y después de que la han topeado y la han golpeado, pues se va a su cuarto y vuelve a cenar, ¿no? Y nadie dice, ole, respete, ole, pare, ole, sí, como que estas estructuras de violencia en la cual generalmente es el hombre que tiene poder, el que puede ejercer violencia hacia los otros cuerpos, son las estructuras que apenas hasta el siglo XX y siglo XXI, pues hay muchos sectores sociales que luchan en contra de eso, ¿no? Como de la no violencia doméstica, de la violencia en contra de los niños, como decía Marta, como de verdad uno hoy en día diría, un papá que le diga a un niño así de frente, usted es un bruto y usted no sirve para nada y usted me da pena, como miran, como Heathcliff mira a su hijo y lo toca y lo levanta y dice, este chino es como flacucho y amanerado, como que heredó de su mamá de mí, no sacó nada. Hoy en día nosotros diríamos, oye, ese papá se pasó. No, uno no le hace falta amor. Ahí es en estas estructuras, en estas novelas es que uno ve cómo en el siglo XIX o en la cultura victoriana esto era lo que valía la pena. Nadie cuestiona eso, nadie dice, este papá es como medio violento, entonces vamos a quitarle el derecho que tiene de decidir sobre lo que el chino hace, ¿no? Claro, Y de y ahí, también Álvaro ahí se ve eh, como esa estructura, no sé si legal, pero ujú, él va a recoger al hijo de la hermana ujú, y la hermana le dice, no me lo vaya a dejar con el papá porque ta, ta, ta. Y lo primero que hace el tipo es, o viene para acá, o yo soy el que tengo el derecho sobre ese niño porque es mi hijo, y entonces, o me quedo con su otra hija, no sé, digamos, esa opresión y y una noche, y ya, listo, entonces ahora le tocó, y viva allá y le tocó al chino vivir toda
toda porque es como Es la una, estructura legal que había ahí en ese momento que no permitía que fuera otra voz mandante ni que fuera él, aunque fuera el tío y aunque el otro no estuviera durante mucho tiempo, él fue el que tuvo el derecho. y aunque la mamá hubiera dicho no lo hagan, sí, Exacto, sí. el papá es el que tiene derechos sobre sus hijos. Fin. Los hijos son propiedad. Y el derecho, este derecho inglés, este derecho, am, fíjense que hay mucha leguleyada detrás. Dani la debe haber visto mucho, que si llegó el notario, que si no llegó el notario, que a quién se le hace caso. Ese derecho inglés es un derecho pensado en la propiedad y la propiedad empieza en los hijos, ¿no? En la familia, la tierra, los hijos, la casa y los sirvientes. Y es un asunto entre dos dueños de casa. Heathcliff logró, a través de unas tretas, volverse el dueño de Cumbres Borrascosas. Y el otro es el La dueño de... hipoteca, ¿no? Ujú. Es que me olvidé por cómo fue que él era el que le respaldaba las deudas y tenía todo hipotecado, todo endeudado las casas desde por allá ya Y el, venía y y el se quedó chinito sin. heredó fue la deuda, ¿no? Y el otro es el señor de la Granja de los Tordos. Y ellos tienen poder sobre su finca. De ahí para afuera, no. Y entonces ese niño no tiene una relación con la finca de la Granja de los Tordos. Es propiedad de la finca de Cumbres Borrascosas. Y si se lo piden, el papá dice, pues yo no me voy a ganar problemas legales. Yo devuelvo lo que no es mío. Fíjense que ahí, cuando secuestran a Katy para que se case con su primo, el, el, ellos dicen, nos vemos en la mitad, nos vemos en donde está el límite de las dos fincas. Sí, Entonces ellas llegan con su caballito al límite de las dos fincas y lo recibe otro tipo y les dice, no vengan que estamos aquí más cerquita. y Y hasta lo cuando primero que para el dice, rescate también, cuando vamos al ujú, rescate, no lleguemos, sino es que nos da miedo llegar allá porque transgresimos el límite de tal parte, de tal, y hasta ahí llegamos nosotros y ustedes verán qué pueden hacer después de ahí. Es cierto. sí, sí, es una cuestión territorial y de dominio de la tierra. Es bien interesante, como yo creo que también por eso es un clásico, nos muestra así son las cosas, es una estructura, Julio César lo dijo muy bien, nos habla, no, quizá no de la historia, no nos está diciendo cuál fue el rey o quién luchó contra quién, pero sí nos está diciendo cómo son las costumbres y cómo esas costumbres atraviesan las decisiones y la vida de muchas personas. Sí, estas pobres personas no pueden tomar decisiones si no están pensadas en términos de a qué finca pertenece el señor y cuál es su relación con ese señor. De ahí que el matrimonio sea como la herramienta número uno para alterar esas formas, ¿no? Si yo me caso, voy a tener acceso al otro. Acuérdense cuando, em, que lo dice Lyndon, de que Katy le dice, pues te voy a regalar mis libros o te regalo, y le dice, ¿usted qué me va a regalar? Si eso ya es mío, usted y yo ya nos casamos, todo eso es mío, yo ya no tengo que, usted no me tiene que regalar nada, usted no me puede regalar nada. Eso ya, con solo casarnos, con solo firmar este papel, mi potestad se expandió hasta la granja de los tordos y todo lo que hay ahí es mío, sin ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de... Ah, sí, total, em, eso es mío y me tocó por matrimonio, que ahí era donde yo decía que como si el otro había creado, pero de pronto yo no entendí la parte de que era que el abogado no había llegado, que le había pagado para que no llegara. Y el ahí papá me quedó quería con hacer todo. El papá quería hacer un negocio y le dijo a su apoderado que le cambiara el testamento para que las cosas del papá se pasaran a la otra familia por medio del matrimonio. Katy tenía que heredarla y es lo normal. Mis hijos heredan. Y el cambio que ellos querían hacer es que no, que esos bienes quedaran administrados en sociedades y que esas sociedades luego un apoderado decidiera qué se hiciera con ellas. Pero para que eso fuera legal tenía que firmarlo un notario. Y cuando fueron a buscar el notario, Heathcliff se lo había llevado. Se murió el otro, no alcanzó a firmar eso frente al notario y entonces ese cambio no fue válido. Y funcionó la vida legal por preestablecida y es que Katy hereda eso y al casarse se lo da al otro, porque la mujer todavía no posee. ¿Listo? Fíjense que además, eso no se los he dicho, pero es importante también saber que si bien ellos ya tenían algún grado de democracia en el sentido en el cual habían estructuras colegiadas de toma de decisiones, si bien ellos tienen un rey, ellos ya habían creado el parlamento, ellos ya habían respondido a la Revolución Francesa dándole poder a la gente
dándoles una participación en el Parlamento. Solo la gente que tuviera tierras era la que podía votar. Entonces también, entre más tierras, más poder se le tiene a los en la decisión política, ¿no? De ahí que las mujeres ni poseyeran ni pudieran votar hasta muchos años después, porque tuvieron que primero desvincular el voto de la propiedad privada para poder darle el voto a las mujeres. Las mujeres no heredaban, no podían, digamos, una mujer que quedara sola, soltera. Katy, por ejemplo, ella se muere de su esposo y su primo, y ella no puede hacer nada, ella no puede levantarse y salir, ella no puede decir nada, ella queda bajo la voluntad de Heathcliff, que lo llaman su nuevo padre. Ella quedaba subsumida en esa estructura y no hay manera legal de que ella viva de manera independiente. Siempre tiene que haber un hombre que sea su tutor y el tutor de sus bienes. Impresionante esas estructuras, ¿no? Y para terminar, Es cos- impresionante. impresionante. Y la novela nos lo muestra con una crudeza impresionante. Y para terminar, Es de las tiene la cosas que le da a uno preeminencia. rabia. Es de las cosas que uno dice, Uno no, te- pero esta tampoco llegó y que era tan vivaz y no sé qué, y le dieron un cachetadón y ahí le quedó la viveza. Ahí la ya, viveza, ¿no? ya no respondió, ya no, la valentía se le acabó y siguió ahí en ese, lo que tú dices, Y, sumida, y, sumida en esa estructura. y que veíamos que más es viejo, ¿se acuerdan? Marco el Romano también Sí. le pasó a las hermanas del que Cristo revivió. Ellas, Lázaro. las de Lázaro, Y ellas dependen de él. Y toda Sí. mujer tiene que buscar Tenía un que hombre haber para un estar hombre que la completa. respaldara. ¿Mm? mira, es que históricamente la mujer siempre estuvo relegada y especialmente en la tenencia de los bienes y los derechos. En el derecho romano ni siquiera la mujer era considerada ser humano. Ujú, Y ya viene lo que dice Álvaro, ya la Revolución Francesa comenzó a vislumbrar otras ideas y a mirar qué derechos se le podía otorgar a la mujer. Y por eso era que cuando Heathcliff cogió todo cuando murió el papá de Catherine, quedó como el padre porque ella no podía acceder a nada, ni ujú, disponer de los bienes. Y eso históricamente fue así. En Colombia hasta 1928 comenzó a tener derechos la mujer, porque cuando se casaba, quien recibía la herencia, aquí en Colombia incluso, era el esposo o el hermano, porque la mujer no ujú. podía recibir. Y luego, hasta está muy reciente, hasta 1954, cuando ya la mujer tuvo cédula, ya tuvo identidad propia, es que hizo realmente valer sus derechos a la propiedad, al voto y a ser considerada como igualdad en la posesión y el ejercicio de sus herencias y de sus bienes. Antes, en todo, en Europa, de Roma y luego acá en América, por lo menos en Colombia, así fue de tristemente y de relegada a la mujer. Sí, que uno también se pone a pensar, gracias por esas fechas aquí en Colombia, Dani. Uno se pone a pensar que han pasado 100 años apenas. Afortunadamente uno nació en esos 100 años y que el trabajo, pues desbaratar esas estructuras que llevan siglos, que se transmiten a través de literatura, es un clásico, pues si uno le pone en un colegio un clásico a niños de 13 años en los cuales muestran esto, pues naturalmente ellos van a decir, ah, pues sí, las mujeres no tienen derechos y cosas por el estilo. Em, Todavía es un trabajo que se sigue haciendo, ¿no? Es una realidad que se sigue viviendo y que es importante darse cuenta al menos de cómo funciona, qué estructuras legales incluso hay detrás de estas formas de opresión, que vienen, que se vuelven como la norma en este siglo XIX y que se importan o que se exportan desde Inglaterra al resto del mundo. Finalmente, lo que decía la doctora María Clemencia, hay una preeminencia de la muerte a causa de infecciones pulmonares. La tuberculosis es lo que está detrás. Es tan común que incluso el papá
sabemos que el primo, que se me olvida bien el nombre, que Lyndon va a morir de tuberculosis y que el papá también, el papá de Kathy. Y entonces están viendo a ver quién gana. Que dice, que en un momento Heathcliff dice como, hey, vamos a ver quién si me gana ese señor o gana este. Todos saben que en algún momento va a llegar ese momento. Se van a morir así. ¿Cómo sabemos que es tuberculosis además? Escupen sangre, tosen sangre, hay picos de estado anímico. Generalmente antes de morir hay una recuperación inesperada, como que se reavivan, salen, caminan y tales, y de repente se mueren. ¿Listo? Dos cosas importantes. Esta novela Y, hace lo, parte de y dos. pasaste las otras enfermedades mentales. Es que eso creo que van a ser al final. Ah, ok, Y ok. ahorita hablamos, si no estoy mal, vamos a revisar, si no se me olvida. Ahorita la vamos a poner. Listo, entonces, esto es parte de una cosa llamada romanticismo. Fíjense que hay que tener cuidado cuando uno habla en la literatura de algo romántico. Romántico no es rosa cursi. De este romanticismo fue que se salió ese concepto. Pero cuando uno habla en literatura del siglo XIX, en arte, el romanticismo, habla del movimiento artístico estético europeo. Ah, bueno, no, si es aquí, que se centra en las emociones del personaje para construir la trama y la descripción de la literatura. Entonces, si yo estoy triste en una novela romántica, me va a llover, ¿no? Si yo estoy triste en una novela realista, todo sigue igual. En una novela romántica, va a llover. El, el foco está en la emoción del sujeto, ¿no? Yo pienso es yo empiezo es a fijarme en cómo las emociones del sujeto se traducen en la realidad, lo que Rubiela decía, yo no digo este personaje es A, B y C, sino es a través de cómo se relaciona con el mundo o cómo reacciona ante los impulsos del mundo que uno se da cuenta cómo es. Ese enfoque como en la persona es lo que se llama romántico. De ahí que las tramas principales sean sobre amor, sobre preferencias, pues, ¿no? Sobre qué me gusta y qué no me gusta, qué persigo y qué no persigo. Entonces, ahí tenemos visión de la naturaleza como reflejo del estado anímico o descripciones de mundo variables dependiendo del estado de ánimo y de la clase social. De nuevo, la literatura y el género. La literatura romántica no le importan las emociones del trabajador, le importan las emociones del señor o de la señora que son el foco de atención. De ahí que haya una preeminencia de enfermedades mentales. Para esa época, la enfermedad, el nombre que se le daba generalmente al estado de salud de las mujeres era la histeria, que tiene toda una historia relacionada con como la función reproductiva de las mujeres y de que nosotros heredamos de ahí nosotros tenemos ideas como el periodo hace que las mujeres cambien, ¿no? Y es como hay toda una historia de la ciencia que habla de que la histeria era que básicamente el útero de la mujer se le soltaba, iba viajando por ahí y le generaba o le botaba ciertos humores que hacían que ellas reaccionaran ahí. Entonces, todas las mujeres son histéricas en ese sentido, reaccionan de una manera tal. Pero también tenemos melancolías o depresiones, que es ante momentos como muy traumáticos de la experiencia, los seres humanos reaccionan de formas violentas o diciendo cosas exageradas teniendo ataques de locura, rompiéndose, desgarrándose, golpeándose, am, incluso momentos como de misticismo, ¿no? Como que ven a Dios o cosas por el estilo. Esa es como la visión que tienen. María Clemencia, ¿tú qué diagnósticos viste en la novela? Bueno, ¿me están oyendo? Sí. Sí, señor. Ah, bueno. Pues mira, ahí hay unas descripciones muy buenas en nuestra Catherine original sobre el estado de ánimo de Catherine, si lo vieron cómo fluctúa, ¿no? Pasaba de unas cosas así todas como súper alegres y de todo, y de pronto unos estados súper bajitos de ánimo, tanto que después de tener su hijo, ella entra en una depresión franca y puede ser una depresión postparto, pero yo pienso que ella tenía lo que la gente ahora conoce como una enfermedad bipolar, es decir, cambio mi estado de ánimo de muy feliz a muy triste,
Pero es que en esa época, pues, definir esos diagnósticos, imagínate, no, era que estaba chiflis, o sea, no había nada más que decir. Y eso puede ser para nuestra Catherine. Y en cuanto a la personalidad de Hetchel, que es el malo, pues él tiene una típica personalidad antisocial. ¿Qué pasa con estas personas? Que huraño, retraído, solo, Ujú. sí, con un problema muy grave. Y es que ahí es donde viene lo más interesante de todo esto, es que yo nazco como con una condición genética, ¿sí? Pero mi entorno cultural, lo que me rodea, será lo que marque muchas cosas de mí. Y aquí es evidente desde todo punto de vista, porque este hombre nace con algunas cosas de eso, y antes lo describían como este gitano y este muchacho Ujú. rechazado y todo va creciendo, pero muy antisocial. Y se vuelve un antisocial real, pero con una obsesión, y su obsesión se llama Catherine. Entonces Ujú. entra en una obsesión, y tan obsesivo es que llega al final de la novela delirando porque él entra en unos estados de confusión y no sé, y pienso y veo y me imagino, y uno se confunde, uno no dice, pero ¿en qué momento este hombre está así? Y es como unos estados esos como de delirio y vuelve y otra vez y coge como riendas normales, pero es más o menos lo que uno puede ver de esto. Y si el entorno cultural como nos marca, porque Areton, pues es un muchacho que tenía toda la genética correcta para ser una persona educada, Ujú. perfectamente competente, y lo volvieron un cero, porque ni siquiera podía leer. Y es simplemente el estado, lo que fue la cultura, lo que fue el entorno en lo que vivía. Muchas Y ahí gracias, con doctora María Harrington, yo Clemencia. también, con Harrington, lo oprimió tanto, pero era su figura, era su, eso tiene un nombre cuando se enamoran del captor. El síndrome de Estocolmo. El síndrome De de Estocolmo. Estocolmo. Exacto, porque Harrington lo oprimieron tanto que su personalidad, como dice, era de que fuera súper inteligente, súper pilo, pero al final él se fue brutico y no le importaba porque fue la única figura que tuvo y él lo formó a su estilo y lo volvió totalmente, tanto que después, a pesar de que le pegara y todo, él la defendía y que no le dijera nada más de Clifford. Y Y lo eso me llora parece que es además. Él otra llora, parte mental. sí, él llora también mucho esa pérdida. Él lo Yo extraña quería mucho. preguntarle a la doctora María Clemencia cuando va y desentierra a Catherine, ¿eso ya es el estado puro de demencia o tú cómo analizas esa? ¿Sabes, Rubiela? Yo creo que era tanta la obsesión, es que los trastornos obsesivos, uno puede tener rasgos obsesivos que tenemos todos, ¿no? Como que me gusta el orden, las camisas blancas a la derecha, él me gusta subrayar con rojo, esos son rasgos Ujú. obsesivos, ¿sí? Pero no nos impiden llevar una vida normal, ¿ya? Como Pero lo cuando que ya nos volvemos tan patológicos que esa obsesión nos lleva a que el pensamiento solamente está dirigido a una sola cosa, hace que yo tenga ya conductas tan anormales como de eso que él hizo, desentierro, le pongo mi mejilla porque yo la quiero ver porque ella se murió sin que yo la viera. Yo necesito verla. Y el tipo hace todo lo que su mente en su perversión necesita para satisfacer su obsesión. Eso es una enfermedad mental. y hay otra cosa con la novela. Él hace eso que Ruby dice, que lo que tú acabas de decir, María Clemencia, que le pone en la cabeza, pero él al final, bueno, cuando la enterraron, él retiró el cadáver del otro para que ella pudiera, pues para que lo pudieran enterrar a él ahí Ujú. encima o no sé cómo era. No entendí ese tema porque él decía, quedo tranquilo porque ya él no está tan cerca de mi Katy. Y entonces Él ahí aleja el cuerpo del esposo. Lo que lo hace es mover el cadáver. Fíjese que además él abre ese cadáver y está todavía completo, no está vuelto huesos, ¿no? Que le dice, sí, ah, si hubiera encontrado huesos. Eso es maravilloso y tiene que ver, nos lo advierten al principio, cuando hablan de cómo son estas tierras de frías y tales, dicen en algún momento, uy, eso es en las primeras páginas, como ya esta tierra es tan fría a tal punto que la tierra misma embalsama los cuerpos, ¿no? Eso también sucede en alguna parte de Boyacá, si no estoy mal, aquí en Colombia, y es que el clima y la tierra son tan fríos
que conservan naturalmente los cuerpos. Pues uno va y los abre 20 años después y no se han descompuesto tanto, como que son formas de momificación naturales. Álvaro, eso es en San Bernardo, Cundinamarca. Epa, ahí pasa lo mismo en la Tierra, el páramo es tan frío que es así. Am, Impresionante. Y tiene que ver con este último elemento que yo quería hablarles, y es también que esto se llama literatura gótica. Tiene unos elementos, unas pintaditas de una cosa que se derivó de un subgénero del romanticismo. Y es que a toda esta gente que le gusta tanto esas historias de situaciones dramáticas, de emociones profundas y de pasiones, les gusta siempre meter un elemento sobrenatural, ¿no? De aquí nace un poco la literatura de miedo, ¿no? Y entonces tenemos vampiros que los mencionan por ahí, hay monstruos por ahí y fantasmitas que nos aparecen. Grandes ejemplos de esta literatura que tenemos en la vida es Frankenstein, por ejemplo, literatura gótica maravillosa, y una que también a mí me gustaría leer, que es de mis novelas favoritas de la vida, Drácula. Que a nosotros nos han llegado la idea de que Frankenstein y Drácula y estas películas de miedo son súper mega naturales y los vampiros hacen un montón de cosas, pero que la literatura gótica es especial en hacerlos muy asimilables a lo real, ¿no? Y entonces el fantasma se nos muestra dos veces, el cuerpo se nos muestra dos veces, pero es gótico en el resto de su estructuración. Son parajes inhóspitos, son casas abandonadas, generalmente son castillos, son criptas, iglesias que están por allá a lo lejos y que desde el principio hay un tono de miedo. Este es chiquito, ¿no? El fantasma nos aparece al principio y al final. Am, pero es una cosa muy común de esta literatura, literatura gótica, y por ejemplo, una tradición de literatura sobre vampiros, que es muy chévere de El este momento jorobado, literario. Sí, el entraría. jorobado de Notre Dame, sí, eso es literatura francesa de por la misma época, si no estoy mal, y que tiene también esos elementos de lo fantástico, de lo brujo. Los gitanos siempre aparecen como la Ajá. gente, para los europeos, los gitanos son esta gente mágica de la cual vienen los hechizos y un montón de vainas. Sí, es un buen ejemplo. Y para terminar, hay tres temas más que explorar la novela que creo que yo he tocado. Una es el amor. ¿Cómo entendemos el amor en el siglo XIX? ¿De verdad están enamorados? ¿Sí? Como están enamorados de la misma manera que uno se enamora, como es que yo quiero amanecer todos los lados mirando a esta persona, quiero que esta persona sea la que me cuide la vejez, quiero criar hijos y formar una familia con esta persona, o es otro tipo de asunto el amor, ¿no? Fíjense que les digo que la palabra nuestra romántico viene de esta literatura, pero es extrañamente contraria o distinta. No es el amor romántico nuestro que es cursi, no es el amor rosa. Si bien hay un elemento ahí en el fondo. Sí, ahí es muy extraño porque uno dice, ay, qué historia tan bonita, pero en el fondo, que se amaran, no, con toda esa violencia, distinto. Está luego la Y literatura el amo que Ujú. es que se amaban y realmente tiró lo social, ¿no? Yo sí amo a él y me muero y no sé qué, que era la parte romántica que yo le decía que utilizaban los versos también. No, qué chévere, pero me voy a casar con el otro porque el otro me da una estabilidad social que no me puede dar el otro porque es pobre y no tiene con qué. Pero lo amo y casi básicamente me morí de amor cuando se encontraron allá en la última parte, igual el amor y tal, pero no me voy con él ni nada, no tuve la decisión de decir, estoy enamorada realmente. Sí, no, el amor es un... Ahí van surgiendo, ahí empiezan a surgir esas ideas y luego uno ve novelas en las cuales se abandonan, y como abandonan el proyecto social por el proyecto personal. Entonces, ahí está el germen de ese amor que nosotros entendemos. Luego está la literatura como entretenimiento. Les decía que Tinelli es una chismosa y Lockwood es el otro chismoso, pero el verdadero chismoso es el lector. Y es que todo este tipo, Lockwood vaya, no se sabe por qué, vaya a pasar una temporada, se enferma de una gripa, lo tienen que cuidar y pues aburrido, ¿qué hace? Pues lo escucha este chismecito, ¿no? Y nos cuenta que la literatura es chismecito, nos entretiene. En esa época no había Netflix, no había Canal Caracol. Entonces, estas historias son como el surgimiento de eso. Y finalmente, un tema que a mí me queda ahí muy en el tintero, como que no logro entender, es por qué Heathcliff
se convierte. ¿Y porque cuando él se convierte moralmente? Ah, bueno, la doctora María Clemencia decía que, y me parece una lectura que me da luces, y esa, bueno, no, pues que sea una locura, ¿sí? Pero pareciera que él, cuando entiende todas las cosas, ya, se cambia, como que trasciende y muere, como que él mismo decide cuándo muere. ¿No? Es un tema ahí como, ¿es posible que un personaje así de malo sea bueno? Ahí ese final implica como una transformación de él, o simplemente, como lo pone la doctora María Clemencia, es el estado final de su degeneración en términos de salud mental. Esto es Cumbres Borrascosas, una novela que vale la pena leer, creo yo también. Es un clásico en la medida en que nos revela un montón de valores y un montón de historias que nos apelan a algo propio. Todos dijimos, uy, esta novela me gustó, me entretuvo. Al principio fue difícil, sí, las primeras páginas, la primera parte es difícil de explorar, pero cuando empieza el chismecito y como me lo van contando, apela a cómo nosotros hemos crecido en esas estructuras que vienen de esa Chismosos, época somos victoriana. estructuralmente chismosos todos. Todos chismosos, y además que vemos que eso se ha replicado en miles de novelas. Es una historia que hemos visto. Café, ¿cómo es? Mujer con aroma de, café con aroma de mujer, es un poquito esta historia, ¿no? En términos generales. Entonces es algo a lo cual estamos acostumbrados. Yo creo que por eso es un clásico. Marcela me decía, es un clásico porque nos gusta el final, y yo decía más bien, ese tipo de finales son los que en la historia de la literatura han resonado como finales satisfactorios para el lector. Hay algo ahí que nos satisface. Uno termina la novela y dice, Aristóteles dice que hay una expiación emocional, que a uno le gusta eso porque después de leerlo uno dice, wow, yo como ser humano podría vivir todas esas cosas, probablemente nunca las voy a vivir, pero tan solo a vivirlas por medio de la ficción me hace sentir a mí un poquito mejor. Y por eso yo creo que es un clásico, apela como a esa emoción del chisme que tenemos nosotros como humanidad. Muchas gracias entonces por esta sesión. ¿Algún otro comentario o pregunta que quieran hacer? Listo, pasemos entonces a la siguiente